células comprometidas, progenitoras. Siempre van a darse por división mitótica, ¿ok? De esta célula pluritotipotencial, siempre va a dar origen a dos células progenitoras comprometidas, ¿sí? Estas células progenitoras comprometidas, posteriormente, también por procesos de mitosis, van a dar origen a células formadoras de colonia, ¿sí? Estas células formadoras de colonia ya tienen una influencia metabólica, morfológica, que posteriormente va a dar origen a una célula madura, ¿sí? Por ejemplo, esta célula formadora de colonias eritrocíticas es la que va a dar origen después al glóbulo rojo, hematíe o eritrocito, ¿sí? Esta célula formadora de colonias linfocítica es la que va a dar origen después a los linfocitos, ¿ok? Hasta el paso de la célula progenitora, las células sanguíneas no tienen un compromiso diferencial. Estas pueden dividirse o pueden formar cualquier célula de colonia, formadora de colonia. Pero cuando estas ya se diferencian en células formadoras de colonia, ya no hay un paso previo o un paso atrás. Ya estas células no pueden retroceder y más bien ya van a dar origen a un tipo específico de célula sanguínea. ¿Ok? Cada célula sanguínea madura, cada célula sanguínea madura siempre tendrá como precursor una célula formadora de colonia específica, ¿sí? Ahora bien, de estas células formadoras de colonia, cada una de ellas va a generar un sinnúmero de procesos hasta dar como producto final o resultado a una célula madura. Para eso vamos a revisar de una forma más detallada cada una de estas células formadoras de colonia. Por ejemplo, en esta parte que está acá, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. De esta célula que decíamos que era célula formadora de colonia eritrocítica, va a dar origen a una célula blástica inmadura. Para reconocer las células inmaduras, siempre la literatura le da un sufijo blasto. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen una célula llamada blasto, en este caso, por ejemplo, tenemos el proeritroblasto, siempre estaremos definiendo a una célula inmadura, hablando particularmente de la sangre. ¿Ok? Este proeritroblasto va a dar origen a otra célula inmadura llamado eritroblasto. Como se tiñe con los colorantes base, se denomina eritroblasto basófilo, ¿ok? Porque se va a teñir con colorantes base. Este eritroblasto basófilo cambia de color y se hace policromafílico y se hace acidófilo. Es decir, que en su momento ya no se tiñe con los colorantes bases,
sino con los colorantes ácidos. Y como ustedes pueden leer acá, tienen alguna diferencia, ¿no? Particularmente esta célula que después va a dar origen al eritrocito, va sufriendo una serie de pasos o cambios, ¿sí? Que le va a permitir al eritrocito, cuando éste ya esté maduro, cumplir su función. Este proceso llamado eritropoiesis, que va a encargarse de formar los eritrocitos, va a estar influenciado por varios factores. Entre esos factores tenemos la alimentación, por ejemplo. Ya dijimos que en su momento hay ciertos alimentos, que lo hablábamos ayer, como el hierro, como la vitamina B12, ¿cierto? Que favorece la eritropoiesis, ¿no? Algunas hormonas, como la eritropoyetina, que también favorece la formación de glóbulos rojos. Cuando digo favorecen, también ustedes tienen que estar en claro que cuando no están, alteran, disminuyen la eritropoiesis. El día de ayer hablábamos de que el glóbulo rojo puede estar chiquito o puede estar grande, ¿cierto? Ayer aprendíamos que cuando estábamos chicos, los glóbulos rojos se llaman microcíticos y cuando estaba grande se llamaba megaloblástico. Y que cuando estaba pálido le decíamos hipocrómico, ¿ok? Porque no se teñía, porque tenía una baja tonalidad. Entonces, miren ustedes aquí, ya sacando solo la eritropoiesis, ¿sí? Y ya dándoles alguno de lo que decíamos, como la eritropoyetina, que es la hormona que ayuda a la formación del eritrocito, junto con el hierro, junto con la vitamina B12. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo va cambiando el eritroblasto, ¿no? Miren, cómo va cambiando a medida que se va diferenciando en cada uno de estos nombres. A lo largo de todo este proceso diferencial, repito, el eritrocito sufre varios cambios. Uno de los principales cambios es el tamaño, ¿cierto? De cómo es inicialmente, dramáticamente disminuye su tamaño. 2, desaparece su núcleo. Miren, ¿no? Desde el proeritroblasto, el núcleo es grande, prominente, con cromatina, hasta el eritrocito que no tiene núcleo, ¿sí? 3, no solo desaparece el núcleo, sino también desaparecen sus organelos citoplasmáticos, mitocondria, retículo endoplasmático, bueno, todos sus organelos citoplasmáticos desaparecen. Y algo importantísimo como cuarto cupo o como cuarto punto es que aparece la dichosa hemoglobina, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos también de la hemoglobina, que era un pigmento proteico que fija los gases? Pues en esta fase de eritropoiesis, ¿no? A medida que el glóbulo rojo comienza a diferenciarse, vemos que comienza la síntesis de este pigmento proteico llamado hemoglobina. Esos son los 4 pasos vitales, esenciales de la eritropoiesis. ¿Ok? Ahora bien, de la granulopoiesis, recuerden que este proceso va a dar origen a los glóbulos blancos, ¿sí? Que se origina
de una célula formadora de colonia, granulocito y mielocito, ¿sí? Entonces, esta célula formadora de colonia va a dar origen a una célula grande llamada mieloblasto, ¿sí? Y este mieloblasto va a dar origen a un promielocito. Y este promielocito, dependiendo de qué, dependiendo de la necesidad del cuerpo, va a dar origen después al basófilo, va a dar origen después al neutrófilo y después va a dar origen al eosinófilo, ¿sí? En su primera etapa, hablando de la granulopoiesis, ¿ok? Hay que recalcar algo importantísimo, ¿sí? Que esta célula formadora de colonia tiene un doble compromiso, ¿sí? Tiene un compromiso para los granulocitos, miren que aquí tiene la G de los granulocitos y también tiene la M de los monocitos, ¿sí? Entonces, esta célula formadora de colonia va a tener un doble compromiso. Va a formar los granulocitos a través de el mieloblasto, promielocito, y también esta célula formadora de colonias M va a dar origen al monoblasto, al promonocito y por último al monocito y después al macrófago. ¿Ok? Hablando particularmente de la granulopoiesis. Y como lo decíamos, esta célula madre comprometedora de esta célula formadora de colonias también actúa sobre la monopoiesis, ¿no? Activando el monoblasto, promonocito, monocito y por último al macrófago. ¿Ok? Siguiendo con el linaje celular, vamos a ver la trombopoiesis. ¿Ok? Esta trombopoiesis que va a dar una célula formadora de colonia para para los megacariocitos. Esta célula formadora de colonia megalocítica va a dar origen al megacardioblasto. Este megacardioblasto va a dar origen a otras células comprometidas como el promegacariocito. Después va a dar origen al megacariocito y por las plaquetas. ¿Ok? Es importante en su momento recordar que la inmunidad humoral regula la producción de plaquetas, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico. Aquí, por ejemplo, vemos ciertos cortes histológicos de médula ósea donde vemos a este gran componente celular llamado megacariocito, ¿no? Miren ustedes, fácil de identificar. Seguimos con el último linaje celular llamado linfopoiesis. Este linfopoiesis es célula formadora de colonia linfocítica, ¿sí? Que va a dar origen a una célula inmadura llamada linfoblasto. Y esta célula inmadura linfoblástica, aquí la tenemos, célula formadora de colonia linfocítica, va a dar origen a una célula inmadura llamado el linfoblasto
Y este linfoblasto, por división celular, va a dar y diferenciación morfológica, va a dar origen a los linfocitos. Linfocitos con sus dos características, linfocitos T y linfocitos B. ¿Ok? Entonces, de esta forma, nosotros hemos revisado este gran proceso llamado hematopoiesis, diferenciando estas etapas, ¿sí? Eritropoiesis va a dar origen a los glóbulos rojos. Leucopoiesis, como hemos visto ahorita, esta leucopoiesis se subdivide en tres procesos. ¿En base a qué? A las células formadoras de colonia. Porque vamos a ver una célula formadora de colonias G, que va a dar origen a los granulocitos. Hay una célula formadora de colonias M, que va a dar origen a los monocitos. Y hay una célula formadora de colonias L, que va a dar origen a los linfocitos. Y por último, vemos a la trombopoiesis, que va a dar origen a las plaquetas. ¿Ok? Hemos repasado cada uno de estos procesos, particularmente la linfopoiesis, a través de su diferenciación celular en linfocitos T, que en su momento van a ir al timo, ¿sí? Mayoritariamente. Miren que no digo exclusivamente, digo mayoritariamente van a ir al timo, porque también linfocitos T encontramos en la sangre periférica y los linfocitos B, que estos van a ir al vaso, al intestino. Bueno, también van a estar repartidos en otros tejidos, ¿sí? Esta linfopoiesis es muy importante. Es muy importante porque constituye, ¿no?, la base de la respuesta inmunológica. ¿Ok? Por ejemplo, en este libro de Gardner, nosotros vemos lo que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales cambios que hay en la eritropoiesis? El citoplasma, como ya lo dijimos, ¿no?, cambia su sensibilidad a los colorantes. Primero es basófilo, luego se hace eosinófilo. El eritroblasto disminuye su tamaño, desaparece el núcleo, ¿no? Desaparecen los organelos citoplasmáticos y aparece la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Que ya dijimos, le permite al glóbulo rojo cumplir su función. De los diferentes pasos que se realizan en la granulopoiesis, también hay algunos cambios, principalmente su tonalidad, que se hace afín a los colorantes ácidos, el eosinófilo, a los colorantes bases, el basófilo, y a los colorantes neutros o a los que no se tiñen con mucho colorante, llamados los neutrófilos. Por ejemplo, miren, muy importante en relación a lo que hemos hablado. ¿Cómo es la gran célula llamado proeritroblasto? Muy grande. Y a partir de esta gran célula, miren cómo va desapareciendo el tamaño rojo en su forma madura, que mide aproximadamente entre 6 a 8 milimicras. ¿Sí? Miren aquí algo importante, ¿no? Miren cómo va desapareciendo el núcleo, que está representado por el ARN. Y miren cómo comienza a aparecer la hemoglobina.
a medida que el glóbulo rojo avanza en su maduración, ¿sí? Entonces, aquí hemos estado revisando, ¿no?, las diferentes etapas y espero que quede muy claro esto de la eritropoyesis. Vemos algunos cortes histológicos que evidencian también algunas etapas de la eritropoyesis. Miren, por ejemplo, en un corte de sangre, ¿sí?, o en una tinción de Romanowski, que es como se llaman las diferentes tinciones de la sangre, ¿sí? Proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el proeritroblasto, el reticulocito y por último ya los hematíes o eritroblastos, perdón, o eritrocitos. Aquí la trombopoiesis, ¿no? También como del megacardioblasto pasa al megacariocito y por último a las plaquetas. La granulopoiesis, ¿sí?, a partir de sus células formadoras de colonia, ¿sí?, como a través del promielocito, ya vemos cómo da origen, dependiendo de su diferenciación morfológica, al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo. Recuerden ustedes que este proceso tiene una sola función. ¿Y cuál es? La de dar células maduras, ¿sí? La de dar células maduras, ¿ok? Que permitan que estas células maduras en la sangre periférica cumplan su función, ¿ok? Y aquí vemos algo importante también, que ya estuvimos hablando la clase pasada y que, por ejemplo, fue algo de la tarea que dijimos el día de ayer. Por ejemplo, aquí vemos a las células, ¿no? Eritrocitos. Las características del eritrocito: células más abundantes, son discos bicóncavos, ¿sí? Miden de 6 a 8 micras, duran 120 días en la sangre, transportan oxígeno y CO2. ¿Cuál es la enfermedad? Por ejemplo, anemia, ¿no?, drepanocítica. Es una enfermedad que se produce, es una enfermedad autoinmune, perdón, autosómica recesiva, es decir, el paciente la hereda, ¿no? Está en los genes, que se caracteriza por una hemoglobina defectuosa, no permite el transporte de gases y por lo tanto el paciente comienza a tener un sinnúmero de enfermedades, de signos y síntomas asociados a esta enfermedad. Glóbulos blancos. Aquí están las características de los glóbulos blancos, los neutrófilos. Son las células más abundantes, ya dijimos, están entre 40 y 60%, ¿no? Su núcleo es multilobulado, también se denomina polimorfo nuclear, ¿cierto? ¿Ok? No es que tienen 5 núcleos, no. No es que tienen 3 núcleos, no. Sino que el único núcleo se divide en varias lobulaciones. Y aquí vemos la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Leucemia linfocítica crónica. Uno de los compañeros que hablaba de las leucemias y lo mencionábamos, ¿no? Que las leucemias pueden ser de dos tipos: mielocíticas o linfocíticas, ¿ok? ¿Dónde está la alteración? Es donde la alteración es a nivel de la médula ósea, donde se forman muchas células inmaduras de la parte del linfocito. Y eso lógicamente altera el estado inmunológico del paciente y comienza a tener múltiples problemas porque el sistema inmunológico se altera. ¿Ok? Hasta ahí tenemos el día de hoy en relación a la sangre. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud
sobre lo que hasta aquí hemos hablado para este proceso que, como se han podido ustedes eh, verificar, es muy complejo, ¿sí? En su momento es necesario que ustedes vengan estudiando, leyendo la clase, ¿ok? Porque hay muchos términos, hay muchos conceptos y yo no repito textualmente lo que dice el libro. Entonces, si las dudas aparecen a lo mejor porque no entendemos claramente lo que se está explicando porque no hemos leído. Señor Yepes. A ver, los linfocitos NK es un clon de linfocitos T. Se comportan muy parecidamente a los linfocitos T. ¿Por qué a los linfocitos T? Porque estas células son citotóxicas. Es decir, los NK o los natural killer, asesinos por naturaleza, son células que van y atacan directamente a las bacterias, a los virus, pero a este clon de linfocitos NK se les atribuye una defensa importante sobre las células cancerígenas, ¿sí? Son un tipo de linfocito que da una respuesta inmunológica marcada a ese punto, ¿ok? No sé si con eso, no sé si eso era lo que estabas preguntando. Sí, es que no se considera como a ver, no se lo considera como una célula comprometida formadora de linfocitos, no. La linfopoiesis solo da dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. El clon de los natural killer son células que, como su nombre lo dice, es un clon, es una replicación, ¿no? Que se les atribuye por su formación muy parecida a lo de los linfocitos T, ¿ok? Y como tú muy bien lo dices, responden a influencias citotóxicas. Cito significa célula, ¿sí? Cito significa célula. Entonces atacan particularmente las células cancerígenas. Hay una teoría médica, científica, que dice que una de las causas por la cual aparece el cáncer en algunos pacientes es porque este clon de linfocitos natural killer pierden su capacidad funcional, ¿sí? Entonces, al perder su capacidad funcional, no realizan la función de defensa y es porque aparecen algunos cánceres. Es una teoría científicamente motivada por algunos estudios ya publicados hace mucho tiempo atrás. Bien, para el día jueves vamos a continuar con el siguiente capítulo que se llama aparato cardiovascular. ¿Ok? Como una pequeña introducción del aparato cardiovascular, era necesario saber sangre porque es lo que circula por las arterias y por las venas. ¿Sí me explico? Entonces, era imposible ver aparato cardiovascular sin saber qué es lo que circula por ellos. Sí estamos claros, ¿no? Entonces, esta semana y media hemos compartido lo que corresponde a la sangre, justamente para tener en claro los conceptos que vamos a vertir el día jueves cuando ya revisemos el aparato cardiovascular. ¿Ok? No sé si existe alguna otra pregunta, alguna duda sobre la clase hoy día. Con esto hemos terminado sangre, señores, ¿no?
con lo que ustedes ya vieron en el semestre anterior y con las 3 clases que hemos tenido, pues yo aspiro y espero que muchos conceptos que de pronto ustedes leyeron y que no estaban claros, pues ahora lo estén, ¿sí? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves, eh, Giordano. Sí, doctor, no es una pequeña consulta nomás que no me acuerdo bien, pero según en histología todo lo que es blasto significa que está en proceso, ¿no? Algo que está en crecimiento, una célula que se encuentra embrionariamente creciendo. Entonces, sí tiene sentido, ya que, por ejemplo, en la linfopoiesis, los linfoblastos todavía no son células maduras, como usted recalcaba, hasta bueno, pasar a llamarse linfocitos, ¿no? Gracias a las células formadoras de colonia. Sí, básicamente es así, ¿no? Ya lo dijimos. Hay que tener también mucho cuidado con los fibroblastos, por ejemplo. Ojo, los fibroblastos no son células sanguíneas, ¿sí? Pero como tú muy bien dices, y eso me imagino lo vieron cuando revisaron tejido conectivo, el fibroblasto que está en el tejido, a ver, en el tejido conectivo, el fibroblasto, ¿sí? Este, termina en un sufijo blasto, ¿ok? Pero no porque este sea inmaduro, sino que esta célula forma, como tú bien dices, ¿no? En otro concepto diferente al de la sangre. Por eso yo especificaba que cuando hablábamos de la sangre y definimos una célula como blástica, significa inmadurez en la sangre. En el tejido conectivo, cuando nosotros hablamos del fibroblasto, hablamos de una célula formadora. Recuerden ustedes que el fibroblasto forma todos los componentes del tejido conectivo. Todo, desde el celular, el fibrilar y la matriz extracelular. ¿Ok? Es una célula muy, muy importante para nuestro cuerpo. Bien, no sé si existe alguna otra duda. Bien, de no ser así, todavía tenemos estudiantes que no prenden su cámara. Yo hoy día, a pesar de que mi internet en este tiempo se cuelga y a veces no se entiende, para dar el ejemplo he tenido toda la cámara prendida, ¿no? Yo vuelvo a insistir en esto, señores. Vuelvo a insistir, ¿ok? No se preocupen por las faltas, no se preocupen por estar aquí.